Hello, CA Kids, buenos días. ¿Están listos para cantar conmigo? ¿Listos? Hay que decir, hoy es el día que hizo nuestro Señor Jesucristo, me regocijaré y me alegraré en él. Today is the day the Lord had made. I will be rejoiced and be glad in it. So, ¿listos? Vamos a cantar y darle gracias a Dios. Estamos de regreso una vez más. Espero que ustedes hayan cantado como yo y darle gracias a Dios. So now kids, it's time for the lesson. So vamos a escuchar a hermana Eva con la lección para el día de hoy. ¿Listos? Vamos a poner atención. See you guys in a few. Buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. ¿Han estado siguiendo las historias que hemos puesto? Y todo lo que hemos venido viendo durante todo este tiempo sobre la vida de Jesús. Recuerdan que vimos cuando Jesús nació, cuando Jesús estuvo en el templo, cuando Jesús murió, pero al tercer día resucitó. ¿Recuerdan cada una de las historias que hemos estado hablando con ustedes? Muy bien, ahora tenemos otro tema y es muy bonito e interesante. Se llama las órdenes finales de Jesús a sus discípulos. Vamos a ver qué fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos antes de subir al cielo. Saben que los discípulos seguían a Jesús donde Él iba, siempre estaban con Él porque ellos adoraban y amaban a Jesús y no querían que se fuera de su lado. Querían que Jesús estuviera con ellos siempre. Ahora vamos a ver
las últimas órdenes que Jesús les dio a sus discípulos antes de ir al cielo con su Padre Dios. ¿Verdad que nosotros tenemos un papá y una mamá en casa que siempre nos espera cuando nosotros vamos a la escuela o cuando salimos? Ellos siempre están esperándonos a nosotros en casa. Así es Dios. Dios estaba esperando a su Hijo Jesús porque Él había venido aquí a la tierra a hacer lo que su Padre Dios le había mandado. Entonces Jesús ya había cumplido su tiempo acá en la tierra. Por eso, antes de irse y de subir al cielo con su Padre, Él tenía un mandato y unas órdenes para sus discípulos. Vamos a ver qué fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos antes de subir al cielo. Él, al tercer día que resucitó, se les apareció y les dijo: vayan al monte Galilea, que yo voy a estar ahí. Pero ¿saben qué pasó? Cuando sus discípulos iban hacia el monte Galilea, ellos iban preguntándose: ¿qué es lo que Jesús nos va a decir? ¿Qué es lo que Jesús nos va a ordenar por última vez? ¿A dónde se va a ir Jesús? ¿Por qué no se va a quedar con nosotros si nosotros lo amamos? Ellos iban preguntando por todo el camino. Iban pensando qué era lo que Jesús tenía para ellos. Pero cuando Jesús se les apareció, ellos se quedaron sorprendidos porque habían unos que no creían que Jesús había resucitado. Entonces Jesús les dio un mandamiento cuando se les apareció en el monte Galilea, cuando Él comió por última vez con ellos. Pero ¿saben cuántos días Jesús pasó con sus discípulos antes que subiera al cielo? 40 días pasó con ellos. Vamos a leer en la Biblia qué es lo que dice y cuál fue el mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos antes de subir al cielo. Está en Mateo 28, del 16 al 20. Lo vamos a leer. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Cuándo dijo Jesús que iba a estar con ellos? ¿Solo un día? ¿Maybe un año? No, ¿verdad? Jesús les dijo todos los días de su vida. ¿Y a dónde les dijo Jesús que tenía que ir? Les dijo que tenían que ir a la casa de mi amigo. No, o les dijo que tenía que quedarse en casa esperándolo. ¿Verdad que no? Jesús les dijo que tenían que ir a todo el mundo y que predicaran su palabra, que le dijeran al mundo que Jesús había muerto, pero que al tercer día había resucitado. También les encomendó que hablaran de los milagros que Jesús había hecho cuando estuvo acá en la tierra. Recuerdan que Jesús sanó a un paralítico, Jesús sanaba a los ciegos, Jesús levantó a Lázaro de los muertos. Esas noticias fueron las que Jesús les encomendó a sus discípulos. Fueron las últimas órdenes que Jesús les encomendó a sus discípulos antes de irse con su Padre. Ahora les voy a mostrar un video
donde habla un poco más acerca de cuando Jesús estuvo por última vez con sus discípulos. Y luego regresamos para la segunda parte de esta historia. ¿Qué les parece? ¿Vamos? Ok. Coman conmigo. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes todo. Sabes que en realidad te amo. Alimenta mis corderos. Hermanos, como mi Padre me envió, yo los envío. Vayan entonces, hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y quiero que prediquen todas mis enseñanzas. Y recuerden que estaré con ustedes hasta el final. Hombres de Galilea, ¿por qué se quedan ahí mirando al cielo? El Jesús que ha sido llevado por ustedes al cielo volverá de la misma forma en que lo vieron irse al cielo. Muy bien, ¿vieron el video? Cuando Jesús compartió por última vez con sus discípulos. ¿Verdad que fue muy interesante y a la vez muy triste para sus discípulos? Porque ellos sabían que Jesús se iba a separar de ellos, que los iba a dejar. Pero Jesús tenía un plan para ellos. ¿Verdad que nosotros a veces hacemos muchos planes? Cuando nosotros salgamos de acá, de todo esto que estamos pasando, tenemos muchos planes de ir a algún lugar, de ir a comer, de ir a pasear con mamá y con papá. Pero a veces no son los mismos planes que Dios tiene para nosotros. Por eso nosotros tenemos primero que pedirle la dirección a Dios para que Él nos diga cuáles son los mejores planes para nuestra vida. Así como Jesús tenía planes y tenía órdenes para sus discípulos, así tiene para nosotros también. Sigamos con la historia. Jesús estuvo compartiendo con ellos, comió con ellos, pero también tenía algo más que Él les tenía que decir. Vamos a ver. Pero primero díganme, ¿a dónde fue que les dijo Jesús a sus discípulos que tenían que ir a predicar su palabra? A ver, ¿quién me puede responder? Oh, a todo el mundo. ¿Y qué era lo que ellos tenían que predicar? Muy bien, ya veo que están poniendo mucha atención. Tienen que predicar su palabra, que Jesús murió, pero resucitó al tercer día, ¿verdad? Que entonces ahora vamos a leer lo que Jesús les dijo por última vez a sus discípulos. Y lo vamos a ver en Hechos 1, 4, 5, que dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Verdad que Jesús les dijo
también que no se quedarían solos, que mandaría a alguien que los consolara. ¿Y quién era esa persona que iba a venir para consolarlos? Era el Espíritu Santo. Así como cuando nosotros nos sentimos solos o estamos enfermos, mamá o papá nos cuida y nos consuela. Así es Dios. Él, cuando se llevó a su Hijo de regreso al cielo, dejó un consolador para que nosotros no estuviéramos solos ni estuviéramos tristes. Nos dejó al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que predicar su palabra, porque no solo fue a los discípulos, sino que también nosotros tenemos que predicar. ¿Y a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a todo el mundo a predicar su palabra, ¿verdad? Entonces les voy a dejar otro video para que vean cuando Jesús se fue al cielo y lo que les dijo a sus discípulos. Regresamos en unos segundos. No puedo creerlo. ¡Está vivo! ¡Gloria a Dios! Tenía que cumplirse todo lo que dicen acerca de mí los libros de la ley de Moisés, los libros de los profetas y de los salmos. La Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar después de 3 días. También dice que en todas las naciones se hablará de mí para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Jesús, después de hablar con sus discípulos, se fue, pero se les apareció a ellos durante los siguientes 40 días. Ustedes deben hablar en Jerusalén de todo esto que han visto. Ahora, quédense en la ciudad, porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún otro lado hasta que reciban el poder que Dios les enviará. ¿Y el último día? Miren, está subiendo. Se ha ido al cielo. Bendito sea el Señor. Jesús, nuestro Señor. Después de esto, los apóstoles regresaron muy felices a Jerusalén y siempre iban al templo a dar gracias a Dios. ¿Les gustó la historia de hoy? ¿Cuál era el tema? Las órdenes finales de Jesús a sus discípulos. Fue muy interesante esta historia porque fue la última vez que Jesús estuvo con sus discípulos y las órdenes que Él le dejó a ellos. ¿Cuáles fueron las órdenes que Jesús les dejó a sus discípulos? Oh, muy bien. Que fueran por todo el mundo a predicar su palabra. Que le contaran a todo el mundo lo que Jesús había hecho acá en la tierra. Que Jesús había sanado a enfermos. Jesús había resucitado a Lázaro de los muertos. Y que Jesús había muerto en la cruz, pero que al tercer día había resucitado. Muy interesante historia. Pero también les dijo que se iba, pero que no quedaba solo. ¿Y quién iba a quedar con nosotros? Oh, muy bien, el Espíritu Santo. Él iba a quedar con nosotros cuando Jesús se fuera al cielo. ¿Y en qué se fue Jesús al cielo? ¿Se fue en un avión? ¿O se fue en un carro? ¿O en una moto? No, ¿verdad? ¿En qué se fue Jesús al cielo? En una nube. Cuando Jesús iba al cielo, sus discípulos se le quedaron viendo.
y quedaban tristes porque Jesús se iba, porque ellos amaban a Jesús, pero les dejó al Espíritu Santo para que los consolara. Y ellos, cuando Jesús se fueron a predicar su palabra por todo el mundo. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo que hicieron sus discípulos. Tenemos que predicar su palabra. Lo podemos hacer en la escuela, con nuestros amigos o en la calle donde nosotros estemos. Podemos predicar de las promesas y de lo que Jesús hizo cuando estuvo acá en la tierra, ¿verdad? Así que hagamos lo que la Biblia dice, pidamos siempre la dirección a Dios para que Él tenga los mejores planes para nosotros, ¿ya? Ahora vamos a seguir con nuestra hermana Silvia. Ella tiene algo más para ustedes. Pongan mucha atención, ¿ok? Nos vemos luego. Buenos días, kids. Ahora vamos a hablar con Abdiel porque estamos hablando sobre una misión, trabajo que Dios nos dejó, que les dijo a sus discípulos que fueran a predicar sobre Jesús. Y ellos decían que era algo imposible y difícil. Ahora vamos a hacer un quick experiment con nuestro hermano Abdiel. ¿Listo, Abdiel? Hey, good morning, Abdiel. How are you? Good. Hey, listen, we have a little challenge for you. Estamos enseñándole a los niños de que Jesús nos dejó una tarea bien grande. Ahora queremos darte una tarea. ¿Ok? Queremos saber si tú puedes cortar todo ese césped o esa grama o cut the grass all by yourself, man. And get this, I will pay you when you finish all of it. What do you think? Yes. What do you think? Yes. Hey, see you, kids. Me alegro de tenerlos otra vez aquí. Ahora tenemos a Abdiel. Él terminó su tarea. His challenge is done. So he cut the grass. Now it's time to reward him. Okay? Ahora le vamos a pagar. Cuente conmigo a ver cuánto se ganó Abdiel hoy. Mira, se ganó 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí está mi amigo. Thank you. Well done. Abdiel, una pregunta. ¿Fue fácil? No. Tell the kids. ¿Fue fácil? No. ¿Te rendiste? No. No, porque estamos diciendo que hay que tener determinación y eso significa que usted va a terminar lo que empezó. Y recuerden lo que dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. So never give up, trust in the Lord that you guys are going to do it, right? Yeah. So, Dios les bendiga. Vamos a orar. Gracias a Dios. Vamos a orar para terminar. Y espero que hayan disfrutado de este video. Y que siempre nos continúen viendo. Amén. So, cierren sus ojos. Vamos a dar gracias a Dios. Y que esta semana sea llena de victoria. Y que usted también pueda ayudar a sus padres con sus tareas. Limpiar su cuarto, ayudar en la cocina o como Abdiel lo hizo, ayudar a cortar el césped. Todos nosotros, todos ustedes niños pueden ayudar a hacer algo en la casa. Amén. Cerramos nuestros ojos. Heavenly Father, we thank you for this beautiful day. Gracias, Cristo amado, porque tú bendices nuestra vida, porque nuestros niños de CE Kids están determinados a empezar y terminar lo que tú nos has mandado a hacer, Cristo amado. Y eso es de compartir a los demás de Cristo vive. Te pido que guardes a cada uno de nuestros hijos, de nuestros niños de CE Kids y que tengamos una semana muy bendecida. En el nombre de Jesús, amén. Alright guys, it was nice seeing you. Espero que ustedes han podido aprender algo nuevo del video de hoy y que han disfrutado de las alabanzas. Pero antes que se vayan, por favor les pido que les den un like a este video
Y suscríbanse para que siempre puedan recibir notificaciones de los videos que estamos subiendo de parte de la iglesia, okay? Hope everybody enjoyed the video, being able to learn something new, being able to enjoy the worship song that we were able to sing today. But before you leave, I ask that you please like the video and don't forget to subscribe so you can get the notifications whenever we post new videos, alright? See you guys next week. Los veo la próxima semana. Bye!